Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo, y ya llegamos al cielo, y una de las cosas que vemos en el cielo es que hay una gran multitud. Y te puedes hacer esta pregunta: ¿cuántas personas va a haber en el cielo? Y la respuesta bíblica es que va a haber una multitud. Y a veces dices, pero es que sí, somos bien poquitos, ¿no? Y bien poquitos cristianos, y pensaríamos que vamos a ser poquitos en el cielo. Pero tienes que saber que en el cielo es a través de los siglos y de los años, personas que han puesto su esperanza en Jesús, más de 2000 años, de toda nación, de toda pueblo, de toda lengua, de todas edades. Y ahí vamos a estar entonces en el cielo, y va a haber una gran multitud. Y me encanta porque dice después de esto, ¿qué? De lo que hemos visto desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, después de la gran tribulación. Y acuérdate, en la gran tribulación la iglesia está con Jesús, la iglesia está en el cielo, Jesús viene por su iglesia y somos arrebatados y somos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la voz de la trompeta de Dios, y en medio de eso viene la ira de Dios. Y si estuviste estudiando con nosotros lo que pasa en estos 7 años, dividido en 3 años y 3 años y medio, nosotros lo estudiamos en la Biblia en 4 meses. Pero esto va a suceder en 4 años. Es la ira de Dios, la gran tribulación derramada en el mundo que decide no aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y es muy importante saber que tú y yo no vamos a estar en la gran tribulación, porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto a nosotros como sus hijos, como iglesia, para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. La ira de Dios fue derramada por completo en la cruz del Calvario para que Él, tomando nuestro lugar, nosotros ya no tuviéramos que beber de esa copa. Y entonces, después de esto, de la gran tribulación, Juan está hablando, dice que oye una gran voz de una gran multitud en el cielo. Y por eso me encanta tanto este auditorio, porque si te das cuenta, no importa cuántos seamos, cuando cantamos y adoramos a Dios, se oye como una gran multitud. Y eso siempre me ha sorprendido. Cuando Sandy y yo llegamos al Señor, llegamos a una iglesia pequeñita, máximo en su edad de oro éramos 30. Así como, wow, 30 personas en la iglesia. Entonces éramos 20, 30, y unos iban, otros venían. Y una de las cosas que yo siempre me acuerdo es que la alabanza, no había grupo de alabanza. Una cosa chistosa déjame platicarte esto. Había todos los instrumentos. Teníamos en la iglesia, teníamos piano, teníamos batería, teníamos cajón peruano, teníamos bajo, teníamos guitarra eléctrica, teníamos guitarra acústica, pero ¿qué crees? No teníamos músicos. Hubo un tiempo, seguro Sandy se acuerda de esto, que hasta había una arpa. O sea, alguien simplemente pasó por ahí y donó una arpa, y ahí estaba la arpa. Y entonces tenían esta idea de que Salmos, el rey David, y todo lo que ves en Samuel, que cuando Saúl sentía esta opresión diabólica, entonces David tocaba el arpa, y entonces esta opresión, y entonces tenían el arpa pero no tenían quien la tocara. Yo digo, pues van de la Veracruz, aquí tocamos la bamba. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención de ese tiempo es que había todos los instrumentos, pero no había. Entonces era una iPod, era la iPod 1, o sea, grande, blanca, ¿te acuerdas? Y entonces la poníamos y teníamos más de 5000 canciones de donde escoger, cristianas todas. Entonces, si un domingo antes de la reunión se nos antojaba, pues cumbias, pues cumbias cristianas, y rap, o sea, teníamos de todo en esa app. Pero entonces, cuando nosotros llegamos en esa iPod, cuando nosotros llegamos a Semilla, una de las cosas que más nos llamó la atención era ver más de 30 personas en un auditorio que era una carpa como de circo, cantando a Dios. O sea, a mí eso fue como ¡pum! Así. Y una de las cosas que pasan cuando estamos alabando juntos a Dios, aparte de saber que estamos delante de Él, delante de su trono, realmente se vuelve un espacio de adoración a Él, y se trata de Él, y Él es el centro, y Él es nuestro Rey, y le estamos cantando con todo nuestro corazón. Es que estamos escuchando una multitud alrededor de nosotros, y podemos voltearnos a ver y decir, estos son mis hermanos. O sea, estos están creyendo lo mismo que yo, están adorando al mismo Dios que yo.
Dios en medio de la congregación está haciendo una obra. Jesús está caminando entre nosotros. El Espíritu Santo nos está hablando. La palabra nos va a limpiar. Traemos una expectativa de Dios. Y eso no lo puedes tener en internet. No lo puedes tener ni siquiera en una aplicación, decir, bueno, voy a escuchar en la aplicación la palabra, sino simplemente voltearnos a ver y decimos, tenemos algo en común y somos hermanos y estamos juntos en esto y tenemos un mismo destino. Y en el cielo eso es lo que vamos a ver, una gran multitud en el cielo que decía aleluya. Me encanta esa palabra y en el Nuevo Testamento solamente aquí en Apocalipsis capítulo 19 ves esta palabra, aleluya, que quiere decir, es una transliteración del hebreo que quiere decir Halel, que quiere decir adoración, y ya que es el diminutivo de Jehová. Entonces adorar a Dios o alabar a Dios. Y en el cielo vamos a tener esa palabra, aleluya. Una cosa de esta palabra es que no importa dónde vayas en el mundo, todo el mundo sabe qué significa aleluya. Es un término de los creyentes, es un término muy nuestro que es, tenemos que alabar a Dios y en el cielo va a estar esta palabra. Por eso, y no importa cómo la digas, si vienes de una iglesia carismática, la dirás con un grito de júbilo, aleluya, ¿no? O si eres más conservador, dirás aleluya. O sea, como sea, pero el chiste es eso, el cielo se trata de eso, de adorar a Dios, adorar a Jehová. Y mira lo que dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y por eso adoramos a Dios, porque en el cielo la salvación es una cualidad solamente de Dios. En el cielo vamos a estar solamente los que sabemos que solamente Dios salva. Que solamente a través de lo que hizo Jesús por nosotros y por gracia, por la fe en eso, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, solamente podemos tener salvación. Y en el cielo no va a haber nadie más que salve, no va a haber otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que salve. Y por eso vamos a decir aleluya, salvación y honra. Nadie más en el cielo va a tener honra sino Jesucristo. Entonces toda la salvación es del Señor nuestro Dios, toda la honra es del Señor nuestro Dios, toda la gloria. Nadie en el cielo va a robar la gloria de Dios. Todo se va a tratar de sus atributos, de su resplandor, de su hermosura, de su santidad. Nadie más va a poder robar gloria. La gloria del hombre no va a significar nada en el cielo. Y entonces salvación, honra, gloria y poder. En el cielo el único que es todopoderoso es Dios. Y vamos a saber que por su poder y por su salvación y por su honra y por su gloria estamos ahí. Son 4 cualidades que solamente son de Dios en el cielo y nadie más las va a tener, y tú y yo por eso vamos a estar diciendo aleluya. Alabado sea Dios por estas cualidades, que estas cualidades todas nos afectan y nos llevan al cielo. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Tenemos que saber que la justicia de Dios y cómo Dios viene a juzgar, lo que vimos en el capítulo 17 y 18, a la gran ramera, a este mundo, esta cosmovisión que ha dejado a Dios afuera, que ha dejado a Jesús afuera, que ha dejado la sangre del Cordero afuera, que ha dejado la cruz afuera. Entonces el juicio de Dios contra eso es verdadero, es genuino y es justo. Nadie en el cielo va a decir Dios es injusto. Nos va a quedar claro que Dios siempre ha sido justo y Dios siempre será justo. Y va a ser una razón más para alabar a Dios. Aleluya por eso. Porque sus juicios son verdaderos y son justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, segunda vez. Aleluya. Y el humo, ¿te acuerdas de las riquezas que salen de Babilonia? Y tú puedes poner tu corazón en las riquezas de este mundo o en el tesoro que es Jesucristo, que es nuestro Dios. Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Las riquezas al final de la historia de la humanidad simplemente es humo. Pero de pronto nosotros, si no checamos dónde está nuestro corazón, nos desubicamos y creemos que es todo en este mundo, y no es todo.
Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían amén, aleluya. Y estos 24 ancianos que ya los vimos en Apocalipsis están representando la iglesia. Y los 4 seres vivientes son estos querubines con alas y ojos que están volando y sirviendo a Dios. Y se postran en tierra y adoran a Dios. Y de eso se trata el cielo. Por eso hoy, desde ahora, estamos adorando a Dios y decimos, alma mía, adora a Dios, porque estamos preparándonos para este día y todo en el cielo se trata de Dios. La iglesia está adorando a Dios, los ángeles y los querubines están postrando en tierra y adoran a Dios, y Dios está sentado en el trono. Ahora, al lado del trono, Dios está rodeado de santidad, y por eso cantamos, santo, santo, santo. Eres tú, Dios Todopoderoso. Y es muy importante que, así como Dios está rodeado de santidad, tú y yo nos rodeemos de santidad. ¿De qué estás rodeado durante tu semana? Y no solamente estoy hablando de cosas, de lo que ves, de lo que oyes, a dónde vas, sino de personas. Tienes que rodearte de gente que te hagan más como Jesús, no que te alejen de Jesús. Tienes que rodearte de gente que te exhorten, que te animen, que estén orando por ti. Si no tienes eso, tienes que, Señor, ayúdame. Dame amigos, dame gente que me anime, que me haga extenderme a la meta, que corran conmigo esta carrera. La vida del cristiano es así como en multitud vamos a estar en el cielo diciendo aleluya. La vida del cristiano hoy no se puede correr sola. Tienes que tener gente que te animen a seguir la santidad de Dios. Y entonces estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y me encantan estas palabras. Y tú y yo en el cielo vamos a necesitar palabras que hoy no conocemos y hoy no ocupamos, porque es tan alto y tan sublime que Dios nos va a ayudar y nos va a dejar inventar y crear palabras que hoy no conocemos. Eso es lo que tenemos que desear en nuestra vida. El trono, donde está el alto y el sublime, y está rodeado de santidad. Y decían amén, aleluya. Versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. De eso se trata el cielo, de alabar a nuestro Dios y que todos somos sus siervos. La palabra aquí siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Y todos en el cielo vamos a ser iguales, todos sus siervos. O sea, no hay esclavotototes y esclavitititos. O sea, todos somos esclavos. Ahora, una de las cosas que tienes que saber es, no te tienes que sentir mal de ser esclavo, porque tienes que ver de quién eres esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de la esclavitud, aquel que era esclavo de alguien, lo único que podía decir es sí, Señor. Sí, Señor. Y esa tiene que ser nuestra vida cuando Jesús es nuestro Rey y nuestro Señor. Lo único que podemos decir, Señor, es que se haga tu voluntad, es sí, Señor. Pero una de las cosas que tienes que saber es que si tú eras esclavo de alguien, tu amo se ocupaba de todas tus necesidades. Y eso es Jesús. Jesús cuida, sostiene y le da todo lo que necesita a su iglesia. Y todos somos iguales delante de Dios, todos somos iguales en la cruz. Mira lo que dice, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis. Los que vamos a estar en el cielo son los que tememos a Dios y no al hombre. Son los que queremos agradar a Dios y no al hombre. Son los que decimos, Señor, a ti te honramos, a ti te glorificamos. Tememos tu nombre, no tememos a los hombres, queremos agradarte a ti. Y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Aquí la palabra pequeño es micro y grandes es mega. Entonces, la Biblia está diciendo, no importa cómo te sientas o quién seas hoy. ¿Nunca te has sentido como un micro, como un microbio? Y delante del cielo no importa micros o megas, todos vamos a ser iguales. Todos somos siervos de Dios. En el cielo no hay distinción, no hay rango, todos somos iguales. ¿Y sabes qué? Igual tiene que ser en la iglesia.
En la iglesia no tiene que haber distinciones. En la iglesia no tiene que haber rangos. En la iglesia todos somos iguales. Todos necesitamos la misma misericordia. Todos necesitamos la misma gracia. Todos necesitamos el mismo Jesús. Todos necesitamos la palabra. Y así va a ser el cielo. Todos necesitados y todos alabando y todos siendo siervos de Dios. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud otra vez. Una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya una vez más. Alabado sea el Señor, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y en este momento de la historia, después de la gran tribulación, por fin Dios va a reinar en este mundo. Hoy Dios no reina en este mundo. Quien reina en este mundo es el príncipe de la potestad del aire. Dios puede reinar de manera individual en tu vida, pero Dios todavía no reina en este mundo. Por eso nunca te han preguntado, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que cosas malas pasen? O sea, es la típica pregunta y tienes que saber contestarla, porque Dios todavía no es el rey de este mundo. Dios no está reinando. Puede reinar tu vida, pero no reina el mundo. Y el mundo no es como debería de ser. Vivimos en un mundo completamente caído. Y aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y un día va a reinar. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos. En el cielo ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber dolor. Y es un poco de lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20 y 21 y 22. En el cielo ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más quimioterapia, ya no va a haber más hospitales, ya no va a haber más Cruz Roja, ya no va a haber más ministerio público, ya no va a haber más cárceles. Todo aquello que nos crea tristeza, que nos crea dolor, que es parte de este mundo caído que decidió que Dios no reinara, en el cielo ya no va a pasar nada. Y fíjate, una de las cosas que vamos a llegar al cielo, dice que Jesús enjugará nuestras lágrimas. ¿Cuántas veces has llorado en este mundo, en tu vida, que no hay nadie ahí para consolarte? Y Jesús, cuando lleguemos delante de Él sabiendo cada una de las cosas que pasaron, Él va con su mano, con su marca, la mano de Dios, del Todopoderoso, aquel que creó el cielo y las estrellas, aquel que puso la tierra, aquel que puso la luna en órbita, aquel que la palma de su mano no cabe en este vasto universo. Su mano de ese Dios Todopoderoso va a llegar y va a enjugar tus lágrimas. Ya Talí, ya estás aquí. ¿A cuántas personas dejas tocar tu rostro? Un desconocido no toca tu rostro. Piensa, dame 5 personas que pueden tocar tu rostro. Tu mamá, tu mamá, tu mamá. Y la mano del Todopoderoso va a llegar y va a hacer esto. Ya estás aquí. Y mira, gozo, alegría y démosle gloria. Démosle gloria. La gloria va a ser para Dios. Nadie más va a querer la gloria en el cielo porque la gloria le pertenece a Dios. Ya no va a haber una lucha entre la gloria del hombre y la gloria de Dios. Ya no va a haber eso en el cielo. Va a estar claro que la gloria del hombre no tiene ningún peso. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y la esposa es la iglesia, la esposa somos tú y yo. Y lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para esa boda, las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero se tratan del Cordero, se tratan de Jesús. Y tú y yo lo que estamos haciendo en esta tierra es preparándonos para ese día donde venga el esposo y nos tome y nos lleve. Y para esa celebración, las bodas del Cordero. Nos estamos preparando y no sé si alguna vez alguien muy cercano a ti se ha casado y ya ponle, en 6 meses es su boda. Todo gira alrededor de la boda. Mi prima se casó ahora en febrero y en noviembre y en diciembre le escribí algo así, un chat, y pasaban semanas y no me contestaba y después me contestaba y me dice, ay, perdón, es que estaba viendo lo de la boda.
O sea, todo era la boda y me la encontraba en el centro comercial y, ay, ¿cómo estás? No, pues es que estamos viendo lo del banquete, es que estamos viendo lo de las flores, es que estamos viendo... Y toda su mente y todo su esfuerzo era preparándose para ese día, para el día de la boda. Y sabes que tú y yo, como la iglesia, toda nuestra mente y todo nuestro esfuerzo y todo lo que hacemos tiene que ser para prepararnos para ese día donde Jesús venga por nosotros. Tú y yo nos estamos preparando para ese día. Y dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, aquí la palabra concedido, se le ha dado un don, se le ha regalado de gracia. Es un don, un regalo que viene de Dios, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y eso es lo que tiene Dios para nosotros cuando lleguemos a estas bodas, esta vestimenta. Y vamos a tener un cuerpo, vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener carne y vamos a tener huesos. Y vamos a podernos poner este vestido para esta boda. Y va a ser lino fino y va a ser limpio. Y sabes que Jesús eso quiere para su esposa, una esposa que se sienta limpia. Y Jesús hace eso en ti. Cuando tienes perfecta comunión con Jesús y estás en su palabra y te acercas al trono de la gracia, lo que Él nos hace sentir es sentirnos que nos ama. Y tienes que saber que Jesús es un esposo fiel. Él es fiel y verdadero. Él es fiel en sí mismo. Él nunca cambia. Un esposo infiel es el que siempre cambia. Un esposo fiel nunca cambia. Y Él en sí mismo es verdadero, y Él en sí mismo es auténtico. Y Él nos ama, y no solamente nos ama, sino que nos limpia constantemente y nos hace sentir limpios. Y nosotros como esposos con nuestras esposas, Efesios capítulo 5 dice que nosotros como esposos tenemos que limpiarlas en la palabra. Tenemos que nosotros como esposos hacer que nuestras esposas se sientan limpias. Esa es una gran tarea como esposos. Porque a veces con nuestros comentarios y con nuestros actos hacemos que nuestra esposa se sienta sucia, que no da el ancho, que no cumple. Y nosotros tenemos que animar a nuestras esposas. Que se sientan limpias, que se sientan puras, que sienten que dan el ancho. Tenemos que amarlas como Cristo amó a la iglesia. Y si el día de hoy tú estás aquí y no te sientes limpio, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es un esposo fiel que nos limpia. Y tú y yo necesitamos ese Salvador que es fiel, que a pesar de cómo vengamos y le confesemos, Él no nos abandona. Y ese es el esposo que tenemos en Jesucristo. Y esas son las bodas del Cordero y nosotros nos estamos preparando para esa boda como iglesia. Y nunca has visto a una novia que ya se va a casar y hasta dice, no, pues hasta me voy a poner a hacer ejercicio para que me entre el vestido. O sea, las novias siempre la ven así, muy hermosa y nosotros como iglesia así nos va a presentar Jesús ante el Padre. Una hermosa iglesia, radiante y gloriosa. Y no sé tú, pero yo de pronto escucho historias de personas y situaciones en la iglesia y digo, todavía no estamos ahí, pero hay que prepararnos. Y Él nos está preparando y Él nos está limpiando y Él nos está juareando para ese día. Eso es lo que estamos haciendo aquí como iglesia. Pero entonces todo tu pensamiento y toda tu mente tiene que ser ese día. ¿Qué es lo que ocupa tu pensamiento? Ahora, mi prima que se casó, sí, todo su pensamiento era la boda, pero ella tenía que seguir trabajando, tenía que seguir comiendo, tenía que seguir pagando sus impuestos, tenía que seguir haciendo lo que le tocaba hacer y nosotros igual. Tenemos que seguir haciendo nuestra vida, pero no podemos dejar de pensar en ese día. Ahora, en las bodas, en este contexto en Israel, tenían 3 fases las bodas. La primera fase era el compromiso. El matrimonio en la Biblia es un pacto. 2 personas se unen y el pacto es un pacto de fidelidad. El matrimonio no se trata del amor, porque si tienes unos años casados sabes, el amor se puede terminar. Pero la fidelidad, por eso Jesús es fiel y verdadero. La fidelidad es un pacto donde tú te paras delante de tu esposa y dices, yo te voy a amar y te voy a respetar y voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe y te lo prometo. No estás diciendo, si nunca se acaba el amor, entonces
No estás diciendo eso, estás diciendo te lo prometo, es serle fiel hasta la muerte. De eso se trata el matrimonio. Y te lo prometo, no importa lo que pase, si hay abundancia, si hay escasez, si hay salud y si hay enfermedad, acuérdate de tus votos y de lo que hiciste. Entonces era el primer momento el compromiso, y en ese momento no había una intimidad física, y en estos tiempos de la Biblia la mayoría de los matrimonios los escogían los papás. Nada más ponte a pensar eso. Entonces el papá tenía a su amigo y les gustaba ir a pescar juntos y decía, bueno, ¿por qué no casamos a tu hijo y mi hija? Y así entonces cuando tengamos tiempo libre nos vamos a pescar juntos. O sea, y hacían así, arreglaban los matrimonios, pero tienes que saber, hoy en día no son arreglados los matrimonios. O sea, vivimos en otra cultura, pero ponte a pensar en esto. Nuestros jóvenes no están sabiendo escoger bien su matrimonio. Y tienen que considerar lo que dicen sus papás. Antes de casarte, pregúntale a tu mamá y a tu papá, ¿qué opinan de este hombre? ¿Qué opinas de esta mujer? Pónganlo en oración, considérenlo. Ve con su pastor, si es de otra iglesia, y pregúntale, pastor, ¿cómo es este hombre? ¿Ama a Dios y ama la palabra? Ve con los que más le conocen. No tomes una decisión sola, toma una decisión rodeada de tu familia, que tenga su bendición, una decisión orada, una decisión que todos en la iglesia sepan, y vas a ver, eso puede cambiar muchas cosas en tu decisión. Busca un hombre que ame a Dios. Busque una mujer que ame a Dios. Porque el matrimonio se trata de fidelidad, y si es fiel en la iglesia, y si es fiel en su trabajo, y si es fiel en su casa, y si honra a su mamá y honra a su papá, va a ser fiel contigo. Si no, no esperes otra cosa. Tienes que ser sabio en esas decisiones en tu vida, y involucra a tu familia, involucra a la iglesia. Y entonces venía esta primera parte de compromiso, hacían un pacto, y el hombre, entonces ya, ok, sí, va, nos casamos. Y eso es la redención, eso es cuando Jesús viene a tu vida, estás perdido y escuchas el Evangelio por primera vez. Dios te ama, Dios quiere ser tu Señor y tu Salvador, y eso es Jesús, y recíbelo. Y dices, sí, quiero a Jesús. Esa es la primera, es un pacto inquebrantable, eterno. Y esa es parte de la redención. Pero lo que pasaba con el esposo es que después de sellar este pacto matrimonial, el esposo se regresaba a casa de su padre, y entonces le empezaba a construir una casa a su esposa. Y Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar como tu esposo, para que donde yo esté, tú estés también. Y entonces el esposo se iba, y la esposa se quedaba en la ciudad o en la casa de sus padres, y la esposa no sabía el día y la hora que su esposo iba a regresar, pero estaba siempre con la expectativa. Por eso Jesús en Mateo platica esa parábola de las 10 vírgenes que tienen sus lámparas, y estas 10 vírgenes están esperando todos los días, toda la noche a su esposo, y tienen aceite en sus lámparas, pero hay unas de ellas que son insensatas, que no están esperando y no tienen el aceite en sus lámparas, y de pronto alguien en la ciudad grita, ¡hey, aquí viene el esposo! Y ellas no están listas y se tienen que ir a comprar aceite, y las que están listas se van con el esposo. Y después regresan y dicen, Señor, Señor, y Jesús dice, nunca te conocí. La iglesia te tiene que estar preparando para la venida del esposo, tiene que tener sus lámparas bien llenas de aceite, y es lo que tenemos que estar esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando en tu vida hoy? Lo que tenemos que estar esperando como iglesia es a Jesús, es a nuestro esposo. Y lo que pasaba es muy bonita historia, es muy romántico. Se llevaba entonces el esposo a la esposa a esa casa que había preparada en casa de su padre, y por 7 días estaban solos de intimidad. Guardaba el novio a la novia y nadie los veía por 7 días. Y después, pero acuérdate, Jesús cuando se va dice, voy pues a preparar lugar. Y después Jesús regresa, y por 7 años después del rapto de la iglesia, por 7 años nosotros como iglesia estamos guardados mientras la gran tribulación, y después de eso las bodas del Cordero. Y eso es lo que nos espera, esa es la agenda de Dios.
y estamos con el Señor, y después de esto viene esto, las bodas del Cordero, y se nos concede, se nos da que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que somos de Él, de los que Él nos ha apartado para Él mismo. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La palabra ahí, bienaventurados, ya sabes, es mega, upper, duper, whooper, feliz. Entonces, si tú y yo somos llamados a la cena de la boda del Cordero, donde se trata del Cordero, donde somos su iglesia, donde Él nos va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente, seremos bienaventurados. Y me dijo estas palabras, son verdaderas de Dios. Entonces no tienes que dudar de esto, esto viene, esta es la agenda de Dios y esto es lo que va a suceder, porque estas palabras son verdaderas de Dios y Él es un esposo fiel, Él no miente, Él no cambia. Aquí tienes la mente y el corazón de Dios, versículo 10, pero imagina la emoción de Juan al estar viendo todo esto, las bodas del Cordero, y de pronto ver todos vestidos de lino fino, resplandeciente. Nunca has estado en una boda y ves a la novia vestida de blanco, su rostro resplandeciendo, su sonrisa hasta acá, hasta con una lágrima, y la ves caminando por el altar y o sea, es mucha emoción. Y de pronto Juan, lo que está pasando aquí es que se emociona de esa manera, está viendo lo que va a pasar, y este ángel le dice, escribe esto, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Versículo 10, y yo, Juan, me postré a los pies para adorarle, del ángel. Ahora, mira, esta es una de las evidencias que la Biblia no fue escrita inventada por hombres, sino fue escrita por Dios, inspirada por Dios. Porque si yo soy Juan y estoy teniendo una visión en el cielo y me postro ante un ángel y sé que eso no se debe hacer, yo no lo escribo y ahí entre el ángel y yo, ahí quedó. Pero Dios permite de pronto ver que Dios usa hombres imperfectos, que no dan el ancho, que de pronto se emocionan y la riegan, y Dios usa eso para mostrarnos quién es Él y qué es lo que quiere para nosotros. Y entonces Juan, siendo un apóstol, imagínate, siendo un apóstol de Jesucristo, sabiendo teología, escribiendo primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis y Juan el Evangelio, de pronto se emociona y se postra a los pies para adorar al ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Y cualquier ángel de luz, cualquier ángel de Dios, te va a decir, adora a Dios. El cielo se trata de adorar a Dios. Ser cristiano se trata de adorar a Dios, y cualquier ángel de luz te va a apuntar siempre a Jesús, y ángel quiere decir mensajero, y cualquier mensajero, profeta, pastor, maestro, siempre te va a hacer que adores a Dios y solamente a Dios. Nunca al hombre, nunca a los ángeles, nunca a los santos, siempre a Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, toda profecía habla acerca de Jesús, y toda profecía siempre hace ver más hermoso a Jesús, más glorioso a Jesús. Toda profecía, el testimonio tiene que ser de Jesús. Cuidado cuando te quieren dar una profecía y exalta al hombre y no a Jesús. Cuidado cuando te quieren dar una profecía y te infla a ti, en vez de hacer más glorioso a Jesús, más hermoso a Jesús, más deseable a Jesús. Cuidado cuando te quieren dar una profecía que no puedes respaldar con la Biblia y con el testimonio de Jesús. Toda profecía nos lleva a hacer adorar a Dios. Cuando Dios habla es para que le conozcamos, y entonces conocerle nos lleva a adorar a Dios y a postrarnos delante de Él. Destrona al hombre, destrona nuestra humanidad, nos desinfla, y por eso cantábamos, más de ti, menos de mí. Y eso lo entendió perfecto Juan el Bautista. Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí.
Y entonces todo el testimonio de Jesús es el espíritu, el aliento de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Ahora, una de las cosas, hablando de las bodas, una de las cosas que a mí me encantan de las bodas es ver a los novios. O sea, se me hace muy emocionante ver el baile. ¿No te gusta el baile? Yo siempre que novios están bailando digo, híjoles, ya me imagino cuando mi hija baile con su esposo. O sea, me pongo a llorar y me da coraje al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? Papá y mamá, tú y yo tenemos que instruir, educar a nuestras hijas para entregarlas hacia su esposo. Puras, limpias. Eso es lo que queremos. Y una de las cosas que me encantan de las bodas, aparte del baile, aparte de ver el rostro de la novia, aparte de su vestido blanco y la música, aparte de la comida, o sea, es gratis. Es que ves personas que hace muchos años que no ves. Es encuentros. Yo a esta boda que acabo de ir, vinieron mis primos que viven en Estados Unidos. Tengo familia que vive en Australia y que cruzó el charco y vino desde Australia, que hace mucho que no veía. Y sabes que estas bodas del Cordero no solamente va a ser ver cara a cara a Jesús, a nuestro esposo, sino va a ser cara a cara a aquellos que hace mucho no vemos y han partido y se nos han adelantado. Piensa en eso. Y vamos a tener un chorro de gozo y alegría. Mi abuelita, posiblemente un hijo que haya partido con el Señor, un primo, un tío, alguien que se nos adelantó, un amigo. Va a haber cosas en el cielo increíbles. Y vamos a poder disfrutar a Dios y todo lo que Él tiene, todas sus bendiciones por una eternidad. ¿Quién no quiere estar en esta celebración? Y lo que vemos a partir del versículo 11 es que hay gente que no va a querer recibir esta invitación, que no quiere estar en esta celebración. Entonces va a estar en otro banquete, va a estar en otra cena. Pero Jesús siempre está diciendo, te invito a esto, a la boda del Cordero. Te invito a ese lugar donde podemos adorar a Dios y conocer a Dios por una eternidad. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y Juan está hablando de lo que se llama la segunda venida, que es diferente al rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. La segunda venida es después de la gran tribulación. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. La palabra aquí fiel es fiel en sí mismo, verdadero es auténtico. Y acuérdate, empezando Apocalipsis vemos un caballo blanco, pero quien está montado es el anticristo. Y el anticristo siempre quiere copiar a Jesús y quiere ser un salvador, pero siempre se va a quedar corto. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y en la segunda venida Jesús no va a venir a dar gracia, ni a dar esa invitación a las bodas del Cordero, sino va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar a vivos y a muertos, a aquellos que rechazaron su testimonio. Va a venir como rey, va a venir como juez. No entra en un pollino, entra en un caballo blanco, como rey y juez. Tú quieres conocer ese Jesús del pollino, aquel humilde Jesús que viene y se acerca y no te intimida y se hace vulnerable y te dice acércate y te da la invitación a la boda del Cordero. Ese es el Jesús que tú quieres conocer. Y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego. Él en ese momento vas a ver todo lo que la humanidad ha hecho, y había en su cabeza muchas diademas de rey, de autoridad, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ese es tú y yo. La Biblia en Zacarías capítulo 14 versículo 5 y Judas versículo 14 dice que tú y yo vamos a venir con Jesús en su segunda venida, porque cuando Él nos toma y nos lleva a estos 7 años, dice para que siempre estemos con Él. Entonces en su regreso, en su segunda venida, no nos vamos a separar de Él y vamos a venir a juzgar con Él
esa humanidad que ha decidido rechazarle. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, tú y yo. Mira cómo no vamos a tener un arma, sino simplemente vamos a estar vestidos de santidad. Lino finísimo, limpio, resplandeciente, le seguían en sus caballos blancos. Entonces vete aprendiendo a montar. Versículo 15, y de su boca sale una espada aguda. De la boca de Jesús, imagina eso, la espada aguda es su palabra. Él es el verbo de Dios y de su boca sale una espada aguda para herir. Esto es muy fuerte porque sabes que la palabra de Dios para ti y para mí es medicina y es sanidad. Pero para otros va a ser juicio y muerte. La palabra de Dios para algunos es olor a vida, para otros es olor a derrota. La palabra de Dios para nosotros es victoria. En este tiempo, para los que rechazan la palabra de Dios, es miserable. Y de su boca sale una espada aguda para herir. Con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, cumpliendo el Salmo 2, que es un salmo totalmente profético de Jesucristo. Y él pisa el lagar del vino del furor, y la ira de Dios Todopoderoso, esto es Armagedón. La ira de Dios sobre un mundo, las copas hasta completamente llenas, derramadas en este lugar Armagedón, que es el valle de Megiddo en Israel. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señores de Señores. La humanidad va a saber, solamente hay un Rey de Reyes y solamente hay un Señor de Señores. Va a ser el fin para los reyes. Va a ser el fin para los que se creen señores. Versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena del Señor. Si tú no estás en las bodas del Cordero, tú vas a estar invitado a la gran cena del Señor. La única diferencia es que en las bodas del Cordero tú puedes ser la iglesia, o en la cena del Señor tú puedes ser la cena. Es juicio. No hay otra opción en la Biblia al final. O vas a estar en una o en otra. O tú vas a estar disfrutando de Dios o vas a estar peleando contra de Dios. O tú vas a estar adorando a Dios y postrándote a Él, o vas a estar rechazando y levantando tu puño una vez más a Él. Y entonces este ángel congrega a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, aquellos que se creen fuertes sin Dios, que no necesitan a Dios, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos. Mira cuántas veces dice carnes. Está hablándonos no carne de este cuerpo, sino en la carne, que no caminaron en el Espíritu, que no conocieron a Dios. Y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Al final, la última batalla en este mundo no es una tercera guerra mundial, nación contra nación, sino es la humanidad contra Dios. Y vi guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ya sabes quién va a ganar. Ya sabemos quién va a ganar. Es como si sabes ya quién va a perder y le vas a ese equipo. Mejor cámbiate de equipo. No, yo quiero seguir siendo americanista. Bueno, pues ahora. O Pumas o quien sea, para que no te ofendas. Y mira lo que pasa, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales. Entonces mira, vimos en Apocalipsis que Dios le da a la bestia el poder tener poder, pero su poder es limitado y por un tiempo, cuando el poder de Dios es ilimitado y es por una eternidad. Cuidado con poder, con señales, porque deslumbran, pero tú tienes que servir a aquel que tiene el poder ilimitado y por una eternidad. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen en vez de adorar a Dios, adorar otras cosas, idolatría que no es Dios.
Y estos dos fueron lanzados vivos, chécate esto, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que Jesús dice que es el infierno, lanzados vivos, eterna perdición, lanzados vivos. Versículo 21, y los demás fueron muertos. Todos los que pelean con Dios al final mueren. Al final mueren. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, de la espada de Jesús, de la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y mira, la misma palabra de Dios que nos da vida y nos lleva a las bodas del Cordero, la misma palabra al final va a condenar a los que rechazaron la palabra de Dios. La misma palabra que Jesús está diciendo: toma, bebe, es agua de vida, esto sacia tu alma, esto te da vida eterna. La misma palabra al final va a separar. Para unos olor a vida, para otros olor a muerte. Y Dios está. Aquí está la invitación a las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas palabras son verdaderas de Dios. Adora a Dios. Rodéate de todo lo que Dios tiene para ti, que es santidad. Y que esa palabra que hoy es vida, tienes que saber, va a ser vida eterna para siempre. Pero ten cuidado que no endurezcas tu corazón y que oigas su palabra y esa palabra al final para ti sea olor a muerte y perdición. Dios no quiere que vayas a la cena de Dios, Dios quiere que vayas a las bodas del Cordero, y por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Somos su iglesia, nos estamos preparando. Checa cómo está tu lámpara, tenemos que estar esperando.